Amigos, buenas noches. Me da gusto seguir con este reto, con esos retos que hemos tenido, esas oportunidades tan hermosas de estar instruyéndonos y revisando la palabra de Dios. Les seguimos invitando y que se animen. Ya pues vamos en el libro de Josué, es el que vamos a ver esta noche. Ya hemos visto los demás que han sido de bastante bendición. Y ahora pues vamos a ver el libro de Josué y vamos a ver su cronología. Es el éxodo de Egipto, eso es en el año 1446 años antes de Cristo. Los israelitas entran a Canaán en el año 1406. Los jueces comienzan comienzan a gobernar en el año 1375, la época de conquista de Canaán, los jueces, Reino Unido bajo Saúl en el año 1050. Y otro dato, David comienza a reinar en el año 1010. Y vamos a ver datos esenciales de propósitos de Josué, dar la historia de la conquista de la tierra prometida. Vamos a ver su autor, pues bueno, es Josué, excepto el final que quizá lo escribió el sumo sacerdote Finés, testigo ocular de los hechos descritos allí. Su marco histórico es Canaán, también llamada la tierra prometida, que ocupaba casi el mismo territorio de lo que hoy es, en día es Israel. El versículo clave es pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y eso está en Josué 1:11. Vamos a ver personas claves de Josué, que es Josué, Rahab, Acán, Finés, Eleazar, y lugares también claves que fue Jericó, Jai, Montebal, Monte Gerizim, Gabaón, Gilgal, Silo y Siquén. Vamos a ver características particulares. De un total de más de 1,000,000 de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron y entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Vamos a ver un dato. ¿Ustedes recuerdan ese juego de la infancia llamado Sigue al Líder? Eso era la idea, era copiar las movimientos de la persona al frente de una línea de niños que iban dando vueltas por el vecindario, y ser uno de los seguidores era bueno, pero ser el líder era lo más divertido, ya que a ese le tocaba crear mímicas y marchas imaginarias para los demás que lo imitaran. Bueno, veamos, en la vida real, los grandes líderes son una rareza. Muchas veces hay personas elegidas o señaladas para ocupar posiciones de liderazgo, pero después titubean o dejan de actuar con decisión. Otros abusan de su poder para satisfacer su ego, aplazando a sus súbditos y despilfarrando recursos. Eso es lo triste. Pero sin líderes fieles, éticos y eficaces, la gente vaga, la gente pierde el propósito, aquí pierde su dirección. Vamos a ver que Israel viajó 40 años por rutas sinuosas en el desierto, pero no porque no seguían al líder. Esto es todo lo contrario.
por no seguir al líder, tenían una fe decadente, se negaron a obedecer a Dios y a conquistar a Canaán. Por eso vagaban finalmente. La nueva generación estaba lista para cruzar el Jordán y poseer la tierra. A Josué, quien se distinguía como hombre de fe y valor, recordemos que él y Caleb fueron los dos espías que presentaron un informe positivo. Eso lo recordarán, según se narra en Números 13, capítulo 13, del 30 al capítulo 14, 9. Lo escogieron como sucesor de Moisés. Este libro relata el final de la marcha del pueblo de Dios y su conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Recordemos que Josué fue un brillante líder militar con una gran influencia espiritual. Sin embargo, la clave de sus triunfos era su sumisión a Dios. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía. La obediencia de Josué sirvió de modelo a Israel. Por lo tanto, este pueblo fue fiel a Dios durante la vida de Josué, fue su gran ejemplo. El libro de Josué se divide en dos partes principales. La primera vamos a ver que narra los hechos relacionados con la conquista de Canaán. Después de cruzar el Jordán en seco, los israelitas acamparon cerca de la gran ciudad de Jericó. Recordemos también que Dios mandó al pueblo que lo conquistara mediante 13 marchas alrededor de la ciudad, al cabo de los cuales tocarían las bocinas y gritarían. Recordemos esta historia, y debido a que siguieron esta singular estrategia de Dios, ganaron. En el capítulo 6, ahí vemos este hecho. Después de la destrucción de Jericó, comenzaron a atacar al pequeño pueblo de Jai. Su primer ataque fracasó debido al pecado de uno de los israelitas. Recuerdan que fue Acán. Eso lo vemos en el capítulo 7. Después que los hombres de Israel apedrearon a Acán y a su familia, quitando el pecado de en medio de la comunidad, los israelitas conquistaron a Jai. Y eso lo vemos en el capítulo 8. En la siguiente batalla contra los amorreos, Dios hizo que aún el sol se detuviera para ayudar a los israelitas en su victoria. Esto lo vemos en el capítulo 10. Finalmente, después de derrotar a otros grupos de cananeos dirigidos por Jabín y sus aliados, en el capítulo 11, poseyeron la mayor parte de la tierra. La segunda parte del libro de Josué narra la distribución y el establecimiento del pueblo en el territorio conquistado. Es en los capítulos 13 al 22. El libro concluye con el discurso final de Josué y su muerte en el capítulo 23 y 24. Ahí vemos que Josué se comprometió a una obediencia total a Dios. Y ese libro habla de la obediencia, como lo decíamos al principio. Sea que conquistaron enemigos o poblaron la tierra, el pueblo de Dios tenía que hacerlo como Dios mandaba. En su mensaje final al pueblo, Josué enfatiza la importancia de la obediencia a Dios. Y eso nos lo dice en el versículo, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, en el capítulo 23, versículo 11. También vemos otro versículo, y escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un texto muy conocido y muy hermoso. Eso está en el capítulo 24, 15. Pues recordemos que estamos en los retos y vamos a tomar este reto para leer este libro de Josué. Y eso nos servirá para que nos hagamos hoy un nuevo propósito de obedecer, que es la clave de este libro. Obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, su palabra,
y decida seguirlo a donde quiera que le lleve y a cualquier costo, porque no es fácil el tener estos retos. El de buscar a Dios es difícil, pero con la ayuda de nuestro Dios, de su Espíritu Santo. Y déjeme compartirle aparte una experiencia a mí me gusta mucho este libro de Josué. eh, Siempre lo llevaré en mi mente. Cuando era muy niña, yo creo fue el primer texto que me aprendí. Lo recuerdo y les compartía con unos hermanos. Les decía que cuando era yo niña, aparte con mis otras como 3 hermanas más chicas, mi hermano el mayor nos enseñó un texto y eso lo recuerdo porque él nos dio de premio un gansito. Entonces fue Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese fue algo hermoso que nunca lo voy a olvidar, aparte del gansito que nos comimos tan rico, pero esto, Josué, es algo que quedó grabado en mi mente. Así es que si ustedes tienen nietos o hermanitos chiquitos, enséñenle un texto y eso va a quedar grabado para siempre. Y eso es lo que me tocó, hermanos, y que Dios les bendiga. Muy bien, bueno, muchas gracias, hermana Lili. Qué bendición el poder escucharlo. Y igualmente su testimonio nos alienta a seguir esforzándonos, ¿no? Y que sea la experiencia de muchos quienes por primera vez están entrando en contacto con la palabra de Dios y tomen ese precioso conocimiento. Bueno, yo siempre recuerdo Josué 1:8 y el verso 9 también. Pero especialmente el que dice, mira, el libro de aquesta ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y bueno, pues ahí está mi texto de memoria. Si ustedes quieren recitar su texto de memoria de Josué, y amigos que están en Facebook, escriban el texto que memorizaron hoy. ¿Qué vamos a hacer con toda la enseñanza que estamos recibiendo, Dios mío? Bueno, pues vamos a empezar el tiempo de la oración. Dejamos el lugar a nuestra hermana Aurora para que ella nos guíe en la oración. Arrancamos en la oración. Amén, gloria a Dios. Pues estamos contentos, ¿verdad? Porque nuevamente estamos iniciando esta semana